quede registrado. ¿Cómo saben ustedes que estamos grabando? Porque en alguna parte les debe aparecer un botoncito rojo. ¿Sí les aparece? O un puntico rojo en algún lado. Sí, en la parte superior. Sí, sí, profe, en la parte superior. Listo, ahí estamos grabando. Esto ya todo lo que estamos diciendo va a quedar en la grabación y va a aparecer allí para que ustedes lo vean. ¿Estamos? Entonces, bueno, aquí ya tenemos a cuántas personas. Ya deben de haber bastantes. Miren, 36. Se llenó rápido el grupo. Ah, no, este es del semestre pasado. Aquí, vamos aquí. 18. Listo, ahí se va llenando. Entonces, ahí, si ustedes ven, hay una parte, bueno, aquí en trabajo de clase, hay una parte donde aparece una presentación y después empiezan a aparecer todas las unidades que vamos a ir viendo, conjuntos numéricos, después vamos a pasar por una parte de álgebra y por último vamos a pasar por una parte de trigonometría y hay en unas partes donde ya hay material. Aquí está el día a día, que es lo que vamos a hacer en cada una de las clases. Hay una presentación de quién soy yo. Yo les abro esto acá para que lo vean. Ese gordo cachetón soy yo. Y ahí hablo un poquitico de lo que he hecho hasta el momento y de lo que estoy yo haciendo. estoy perdido. ¿Por qué? No encuentro ningún punto azul, hombre. Azul. ¿Y para qué un punto azul? Bueno, yo estoy en Classroom, pues yo estoy en esa parte. Ok. Mira, acá arriba aparecen Ah, ya lo vi. cuatro partecitas, donde una dice como tablón, la otra dice la gente que hay, y no sé si uno como estudiante puede ver los grades, pero sí las notas, pero yo creo que sí. Listo. Allí entras a trabajo de clase y en trabajo de clase pues aparecen ya tres documentos en presentación del curso. En el compromiso, ¿qué es lo que ustedes van a aceptar en ese compromiso? Entonces me voy a ir acá. Entonces, como les estaba comentando, pues, esperen, porque es que esto... Okay, listo. Entonces, la presentación, aquí está. Mi nombre es Gabriel Darío Uribe Guerra. Eso es redundar, pero ese es mi nombre y tengo más de 40 años y eso me ha salido y me ha surgido y me ha ido bien con él. Yo soy No, tenés matemático. voz de pelado. Yo soy matemático de la Universidad de Antioquia del 2003. Por allá me gradué en el 2003 y en el 2004 me fui a hacer una maestría a Puerto Rico. En Puerto Rico estuve 7 años porque me quedé trabajando allí en unos proyectos de Olimpiadas de Matemáticas y de entrenamiento de maestros de escuela y de colegio. Listo. Y en ese momento estoy haciendo un doctorado en ingeniería. Estoy trabajando en Machine Learning y ahí voy para arriba. Pues. Este curso, esta cosa no la cambié acá. Esto está malo. Esperen que esta cosa lo quería cambiar y no lo cambié. Listo. Este es el curso XRMB 03111, ¿cierto? De matemáticas básicas. Y eso es miércoles, viernes de 8 a 10. ¿Listo? A 9:30 porque nos deja el bus. ¿Listo? De 8 a, bueno, pongámosle en hora militar, de 20 a 21:59. Eso es lo que debe hacer. Entonces, a mí no me gusta faltar a clase y no trato de faltar a clase. Uno no sabe qué puede pasar. Dime, Steven, ¿qué pasa, Steven? ¿O estás aprendiendo a levantar la mano? Profe, no, qué pena. O sea, todo lo que usted nos está explicando es para hacerlo. Entramos a la página de Classroom y No, entramos con el Gmail, por ejemplo. sí, O sea, sí, sí. Sí, tiene que con ser el desde Gmail. Gmail. Sí, sí, no hay otra forma en este momento. Pero tranquilo que la universidad supuestamente nos va a dar la forma de entrar. ¿Cómo? Ah, ¿Y listo. cómo encontramos el curso? Ah, ok, vuelvo allá, vuelvo allá. Vienes, Con el código. tú entras acá,
Tú vas a encontrar esto y de pronto vas a encontrar esto con algunas clases, pero lo puedes encontrar vacío, listo. Si lo encuentras vacío, hundes en el más y en el más le das acá a unirse a una clase. Presionas allí y aquí te aparece el código, como la casillita donde puedes entrar el código. ¿Qué código vas a entrar? Yo lo puse allí en el chat. Si ves el chat, ahí aquí abajo lo puedes ver. ¿Sí? Entonces pones Sí. eso y ya ahí le das añadirte y vas a estar en el curso. Listo. Entonces después de eso, ya deberías de aparecer acá. ¿Quién eres tú? A ver si sí, es verdad. Angie Montoya. No. ¿Ya acabaste de entrar? ¿Sí entraste o no? Angie. Estoy tratando. Ah, ok. Le doy Listo. en unir, le estoy dando en unirme. ¿Apenas vas ahí? No. Ok. Ahora sí ya estoy, Esa risa Listo. como de creo. penita. Mira, ahí estás. Listo. Ya apareciste ahí. Y entonces, en el Classwork, o en el... Vamos a hablar del compromiso. Pero el compromiso, entonces yo me tenía que presentar, les tenía que mostrar cuál era el curso. Vamos a hablar de la evaluación. La evaluación, yo no la inventé. La evaluación es algo del ITM. Nosotros tenemos que hacer 4 evaluaciones del 20% cada una. Ahí están las fechas en las que estas se van a hacer. Y 2 quizzes en los cuales pues podemos los profesores tener alguna potestad. Y cuando digo de alguna potestad es que eso lo podemos hacer como sea. La cosa es que como estamos en la virtualidad, casi todos los exámenes van a ser virtuales. Y yo en ese sentido no soy como tan cansón. No soy de esos profesores que digo, hey, tienen que estar ahí conectados y yo los tengo que estar viendo. No. Yo me voy a conectar el día de los exámenes, me conecto media hora para que ustedes me hagan preguntas y después de esa media hora yo me desconecto y ustedes van a seguir ahí solos. Listo. Entonces ustedes dirán, uy, qué fácil. Entonces yo puedo llamar a ¿Y aquel cómo amigo. era? ¿Quién está hablando? Fácil, Angie. Angie. Ah, es que se te entrecortó. Listo. No, no te escuché bien. ¿Alguien la escuchó bien? No, nadie. No, 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 no. No, no, nada, nada. Ok. Se te No, entrecortó, Estás Angie. encriptado. Ay, decía que cómo será de fácil que usted nos va a dejar solos. No, 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 no te preocupes por eso. Yo ya ahorita les muestro cómo va a ser el examen. La evaluación, el ITM también propuso un estilo de evaluación. Los exámenes van a tener 6 puntos de selección múltiple y 2 puntos cada uno del 20%. O sea, 6 puntos de selección múltiple que equivalen a un 60% y 2 puntos donde hay que hacer un desarrollo que valen un 40% los dos. Dime, John. John, ¿me ibas a hablar? John Escobar. No, John vamos a bajarle la mano a John, que no quiere hablar. Ok, la idea es que los exámenes, o sea, a mí no me gusta poner en los exámenes cosas diferentes a las que yo enseño. Listo. Si a mí se me olvidó decirles algo en una clase, yo no les voy a preguntar por ese algo que se me olvidó decirles, porque pues me parece como, porque yo no lo hice, entonces el estudiante lo puede deducir. Muchas veces me siento como que los estoy engañando, listo. Entonces, a mí esas cosas no me gustan. Yo prefiero preguntarles cosas que les enseñé. Eso sí, vamos a ver que en las mismas clases lo que les voy a tratar es de motivar, es que ustedes traten de preguntar mucho. A mí me parece que las matemáticas son para preguntar. Es una parte donde uno tiene que aprender a preguntar y saber hacia dónde se va. Listo. Ustedes están en el primer curso. Yo no sé si todos son nuevos, eh, pero ustedes están en el primer curso de matemáticas, bueno, después de geometría. eh, y me parece que aquí es donde ustedes tienen que venir a reforzar muchas cosas que de pronto en el colegio les dejaron como vacíos. Listo. Entonces, yo trato de hacer las cosas donde ustedes
me pregunten lo suficiente. Y venga, profe, ¿y eso por qué? ¿Y eso de dónde salió? ¿Y usted por qué lo está diciendo? Venga, yo no entiendo, devuélvase. El ritmo de la clase va al ritmo de ustedes. Si ustedes me dejan avanzar rápido, yo me voy rápido. Miren que hablo rápido, listo. Si ustedes me dejan avanzar lento, yo lo hago lento, listo. Y ahí vamos saliendo de esto, listo. Entonces, no es venir a corcharlos ni nada de esas cosas. Muchas veces les voy a decir, muchachos, anoten esto, que esto es importante y es bueno que ustedes lo tengan ahí como en un pastelito. Uno cuando está estudiando debe hacer pasteles, cositas donde uno anota, un papelito donde uno anota, porque cuando uno está haciendo un pastel, yo no sé si todos son de Medellín y entonces un pastel es como hacer una copia de un examen. Listo. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros en esos pasteles ponemos la cosa más importante. Y entonces, si uno aprende a hacer un pastel, seguro que aprende a estudiar. Listo, entonces yo les voy a ir diciendo, miren, esto debe ir en el pastelito. El día del examen, ¿para qué hiciste el pastelito? Pues lo vas a poder utilizar. Si estuviéramos en la clase presencial, no lo habrías podido hacer. Tratemos de no llamar al amigo, tratemos de no estar pensando en que alguien me va a colaborar. Porque recuerden, muchachos, que ustedes después van a entrar a unas clases que van a ser presenciales. Esto no va a durar para toda la vida. Entonces, hay que tratar de aprender lo suficiente. ¿Listo? Y que si en algún momento necesitamos al amigo, que sea lo mínimo. O que si en algún momento necesitamos ir a mirar a otro lado cómo se hace. O hicimos el grupo de WhatsApp y entonces cómo hacemos para hacer las cosas ahí entre todos. Pues muchachos, tratemos de que eso no se utilice mucho y que ustedes sean ustedes solos los que lo hagan. ¿Listo? O sea, miren que no estoy pensando en que ustedes me van a hacer trampas, sino que más bien los voy a motivar a que no la hagan. ¿Listo? Eso es lo que va a tratar de hacer. Juan, dime Juan. Profe, yo tengo una preguntita. Dime Juan. ¿Se van a dejar trabajos o algo así por el estilo? No se puede. Es que, pero te digo, son 4 exámenes y los quizzes, pues entonces podrían ser trabajos, pero yo pienso, Juan, que si hacemos No. un trabajo sería mucho más largo que hacer un quiz. Sí, la verdad, sí. Listo. Listo, dale, gracias, profe. Entonces vamos a tratar. Tranquilos, muchachos, no se preocupen. Yo lo que voy a tratar es de que ustedes aprendan. Eso es lo que quiero que hagan, que ustedes aprendan. Si ustedes la están viendo muy graves, me dicen, profe, ¿cuándo nos podemos reunir y hacemos una clase extra y entonces sacamos un tiempecito, hacemos una clase? Yo trato, miren que el primer examen 4 de septiembre, dentro de 20 días, ¿listo? Dentro de 20 días. Yo trato de terminar una semana antes lo que haya para esas clases. Y como trato de terminarlo una semana antes, entonces a la siguiente clase doy un taller. ¿Listo? Yo les voy a ir dejando ejercicios y cuando le vaya dejando esos ejercicios, ya les voy a, también les voy a montar un material que ha hecho el coordinador del curso y ustedes de ahí pueden ir haciendo ejercicios y me van preguntando. Y si ustedes quieren, al empezar las clases, me preguntan sobre eso y lo podemos hacer tranquilamente. Listo. Entonces, siempre estén en pro de que hay que preguntarle al profesor, hay que preguntarle. Listo. Eso es lo más importante. Si ustedes aprenden a preguntar, matemáticamente hablando, muchachos, y en la vida uno tiene que ser preguntón, siempre preguntar por todo. Así le digan uno chismoso, pero uno tiene que ser preguntón. ¿Listo? Pilas pues. Entonces, lo que les está diciendo, entonces, estas son las fechas que hay en el compromiso académico. O sea, aquí en este compromiso académico que está por acá, que es una de las formas de Google, aquí ponen su nombre, ponen su documento, aquí aparecen las fechas con los temas a evaluar. Esos son los temas que vamos a evaluar. Miren que ahí están las fechas que les estoy dando allá. Acá están las mismas cosas que están allá, pero allá no les había puesto los temas. Y acá pues pongo algunas condiciones. Como todo estaba destinado a que lo hiciéramos por la plataforma Google Classroom, pues miren que aquí está que todas las grabaciones se irían a hacer allá, pero como todavía no tenemos la cuenta de la universidad, pues por el momento lo hacemos acá. El día que podamos migrar allá, migramos allá y entonces todo lo hacemos desde allá. Listo, muchachos. Pero por el momento
pues desde acá. Y además, miren que aquí dice lo del examen, los lineamientos de la institución dicen que son un 60% de preguntas de selección múltiple y un 40% de donde se evidencie el procedimiento. Allí ustedes lo que tienen que hacer es hacer el punto en una hoja, tomarle una foto y subirla al espacio que se les va a dar para eso. Listo. Acá están todo eso. Si ustedes quieren lo leen y dicen acá acepto y le dan submit y listo. Y eso ya me parece a mí allá y listo. Esa sería la forma de firmar el compromiso. John, no sé si ya te escribiste en el Classroom. ¿Ya te escribiste en el Classroom, John? John Escobar. Ya iba a preguntar cuál de los dos, John. John Escobar. No, además que hay más, pero... Ok. Listo, John. No hay ningún problema con eso, John. Por eso es que les digo que es mejor tener las grabaciones, porque si en algún momento vamos a tener inconvenientes como el que tiene John en este momento, pues es mejor tener la grabación por ahí, por eso mismo. John, mira, no, entras al Classroom, acá, si no has podido llegar allí, espérate que estoy donde no es. Si no has podido llegar acá, entonces llegas ahí y aquí en el más le das unirte a la clase y en el unirse a la clase, aquí en el chat buscas que hay un hay un código JU5D2UT, U7, perdón, le hacen unirse a la clase, allá te pide el código y ahí puedes entrar a la clase y allá puedes ver el compromiso. ¿Listo, John? Listo, muchachos. Ese compromiso va a estar abierto hasta mañana para los que no puedan verlo ahorita, pues mañana lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, eso va a estar abierto hasta mañana para que le den acepto o no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O duda? ¿O queja? ¿O amenaza? Yo sé que las amenazas todavía no, pero después van a ir apareciendo. Como el Día de la Madre ya pasó, pues no van a haber regalos para el profesor, pero pueden ir preparando el aguinaldo para él. Listo. En ese compromiso, en alguna parte dice que ustedes cada mes me van a girar 10.000 pesos para irme a beber. Pero como no sé... ¿Qué hay? No, mentiras. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, quejas? ¿Ninguna? Ahí está activado. No, profe, todo No. está Vamos bien hasta el momento. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces vamos a empezar con el curso. Yo ya tenemos 50 minuticos para hablar acá de matemáticas y vamos a ir lento. Listo, porque cuando uno empieza a hablar de álgebra, uno quisiera saber todo lo que se tiene que saber de aritmética para saber el álgebra. Listo, y cuando estoy hablando de aritmética de álgebra, muchos se confundirán y dirán, eso no es la misma cosa. Aritmética es cuando yo estoy haciendo cosas con números, estoy sumando cosas donde hay números, mientras el álgebra involucra variables. ¿Listo? Ah, que es que las variables son números también, sí, pero es que se van a trabajar como variables, entonces se trabaja distinto cuando yo estoy hablando de variables. ¿Listo? Y entonces, por eso es que tenemos que aprender mucha aritmética al principio. Entonces, vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Y entonces, cuando uno habla de los conjuntos numéricos, pues es la primera parte donde se debería hablar de algo. ¿Listo? Yo sé que si yo les estuviera enseñando algo que tuviera que ver con plata, ustedes aprenderían rápido y no sé por qué el cheat está siempre en son al dinero, pero bueno, así funciona y entonces así lo debemos de mirar. ¿Listo? Entonces, un conjunto simplemente es yo colecciono objetos y entonces la colección de objetos es un conjunto. ¿Listo? Entonces, yo no les voy a hablar de conjuntos en sí, pero esto es un conjunto. ¿Listo? Y casi siempre lo representamos entre unas llavecitas y esas llavecitas pues tienen los objetos. ¿Qué tipo de objetos tengo acá? Si yo puedo identificar cuáles son los objetos que tengo, pues entonces, por ejemplo, acá yo podría decir que es un conjunto de figuras geométricas. ¿Listo? Pero muchas veces yo podría hablar de un conjunto de otro tipo de cosas. Yo podría poner un triángulo acá, poner un 3 acá, poner una letra L por acá y poner otras, no sé qué más, un círculo, cualquier cosa allí. Y cuando yo pongo eso, pues es un conjunto de elementos, pero no tengo
cómo representarlos o qué decir de ellos, listo. Pero nosotros no vamos a hablar de conjuntos de objetos, ni nos vamos a meter por allá en la parte esa de teoría de conjuntos, de cómo esas cosas funcionan. De pronto sí vamos a hablar un poquitico de lo que es pertenecer. Cuando hablamos que un elemento pertenece a algo, lo representamos con esta E como media rara. Listo, y cuando no pertenece, pues esa E medio rara que está ahí, pues la tachamos. Listo. Entonces, este conjuntico, yo lo voy a llamar A por decir. Listo. Entonces yo les puedo preguntar, ¿triangulito pertenece a A? ¿Sí o no? Entonces uno dice sí. Entonces, si es sí, lo ponemos así, pero L no pertenece a A. Entonces, cuando la L no pertenece, pues simplemente lo ponemos allí. Listo. Después podemos hablar de subconjuntos o conjuntos. Y cuando hablamos de subconjuntos o conjuntos, pues la representación es diferente. Ya es como una C rara o como una C tachada, que quiere decir que no es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, sí, tengo un conjunto donde tengo A, B, C, y tengo otro conjunto donde tengo A, B y C, no más, pues entonces, y yo llamo a este, llamémoslo K, y a este lo llamo L, pues entonces yo podría decir que K es su conjunto de L, ¿sí o no? O sea, porque Sí, sí. ¿Y qué significa que sea su conjunto? Pues que los elementos de acá, los elementos de K, van a ser también elementos de L, sí, eso es verdad. Pero lo contrario no lo podría decir. Yo no podría decir que L es su conjunto de K, porque si dijera eso, pues me faltaría la A y la A no está. Pues entonces, como la A no está, entonces no es su conjunto. ¿Listo? Pero eso nada más es como para expresar ciertos elementos, porque nosotros no vamos a hablar de eso, nosotros vamos a hablar de otra cosa que llaman los conjuntos numéricos. Y los conjuntos numéricos, todo empezó porque el hombre sintió la necesidad de contar. Entonces aparecieron unos números que se llaman los números naturales. Piensen por allá cuando la gente usaba, cuando los hombres usaban batas y todo el mundo tenía falda, listo, que eso ya no se usa mucho ahora. Los hombres ahora usamos pantalones, las mujeres faldas y pantalones también. Entonces, pero cuando todo el mundo usaba faldas, esa gente necesitó contar, necesitó saber cuánto tenía, cuántas vacas tenía, cuánto monedas tenía y un montón de esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo primero que apareció? Pues los números naturales. Entonces, los números aparecen por la necesidad, por las necesidades que van apareciendo en la vida, ¿cierto? Por eso aparecen. Los números no aparecen porque por allá hubo un tipo que se llamó Pitágoras, que es del primero que nos hablan, o de Aristóteles, también es de los primeros que nos hablan, y ellos decidieron empezar a hablar de números porque les dio la gana y para joderle la vida a la gente del 2020 en plena pandemia. No, eso no salió por eso. Listo. Eso salió porque necesitábamos contar. Y después de necesitar contar, pues necesitábamos hacer operaciones, porque si yo tenía 3 y le voy a añadir otros 3, entonces ¿cómo le hago? O si yo tenía muchas veces 3, ¿cómo le hago para saber cuántos muchas veces 3? Entonces apareció la multiplicación. Entonces, todos los problemas que el hombre va generando es por necesidad o por simplificar. Muchos de ustedes están estudiando ingeniería, muchos de ustedes están estudiando comercio, muchos de ustedes están estudiando algo y se van a dar cuenta que a medida que ustedes vayan avanzando en sus carreras, van a ir apareciendo problemas y problemas que son de sus carreras, donde a ustedes les va a interesar un montón de cosas. Cuando a ustedes les empiezan a interesar esos proyectos que van saliendo por allí, ustedes van a ir dando cuenta, o en sus empresas donde trabajen, ahí los ponen a hacer proyectos. Cuando ustedes esas cosas que les interesen, las empiezan a ver como un problema, ustedes empiezan a ver necesidades de algo. Y muchas veces lo que ustedes necesitan es algo que les ayude a simplificar. Listo, entonces el ser humano se guía por eso, porque uno nace de la primera iniciativa, que es generar un problema. Después de que uno genera el problema, pues viene el cómo solucionarlo. Y entonces el ser humano supuestamente es una persona pensante, y esos pensantes pues aprenden a simplificar el trabajo. ¿Listo? Entonces, hace 30 años atrás, usted necesitaba un televisor para ver videos, necesitaba un teléfono para hablar
con una persona que estuviera lejos, necesitaba una cámara para tomar fotos, además necesitaba dinero para comprar el rollo, para meterle a la cámara para tomar fotos, necesitaba un radio para escuchar música, necesitaba un Walkman, que yo sé que de pronto ustedes, muchos de ustedes no saben ni qué es eso, para escuchar un CD, listo. Y muchas otras cosas de esas. Ahora se necesita un teléfono celular que se llama un smartphone y tiene de todo. Listo. Entonces el hombre ha simplificado todo ese montón de cosas para hacerlo. Dime, Steven, ¿qué me vas a decir? Profe, cuando se dice simplificar, ¿qué quiere decir con simplificar? Hacer las cosas más fáciles. Ah, ya, gracias. ¿O no? Sí, El sí. hombre siempre trata de hacer las cosas más simples, que no haya que hacer mucho esfuerzo. Listo. Y eso es lo que ha ido pasando, vamos simplificando las cosas. Entonces, lo primero que aparecieron fueron los números naturales. Los números naturales, pues nacen por la necesidad de contar. Necesitábamos saber contar. Y lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, el cero no cuenta. Entonces, en las matemáticas se considera que los números naturales empiezan desde el 1 hasta infinito. ¿Listo? ¿Y dónde queda el infinito? Pues no sé. Hasta donde ustedes piensan que van a conseguir plata. Hasta donde ustedes sepan leer los números, hasta ahí es el infinito. Listo. El infinito queda más cercano a lo que ustedes piensan, pero también es muy lejano. Eso es filosofía. Y yo no les voy a hablar de filosofía. Listo. Entonces, los números naturales son positivos y empiezan en 1. Y son los números que sirven para contar. Yo no puedo tener 3 manzanas y media. Yo tengo 3 manzanas, pero no tengo 3 manzanas y media. O sea, todo es entero. Entonces, tengo 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Listo. Bueno, yo sí podría tener 3 manzanas y media, pero miremos que estamos contando seres humanos, por decir. Yo no puedo tener 5 seres humanos y medio. Listo. Yo tengo 6 personas o tengo 5. Listo. Entonces, los números que sirven para contar son los números naturales. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, miren, dentro de esos números naturales, cuando yo tengo 2 números naturales, yo voy a llamarlo así, A y B, esos 2 son números naturales. Miren que ahí utilizo el símbolo de pertenecen. O sea, estoy diciendo que este va a ser un número de los que está acá y este va a ser un número de los que está acá. Entonces, cuando yo tengo esos números, pues yo les estoy diciendo eso. Les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿ustedes qué creen de esto? Que esto, una suma, como las sumas que ustedes hacen normalmente, pertenece a los naturales también, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Seguros? No. Profe, Sí, pues, profe. Porque yo ahí los puedo reemplazar por números naturales. Eso. Entonces, ellos dos son naturales. Y yo cuando los sumo va a ser un natural. Entonces, yo tomo, por ejemplo, el 2 con el 3. El 2 con el 3 me va a dar 5. ¿Y el 5 está acá? Sí, el 5 está ahí. Tomo el 7 y el 1.000.000. Cuando lo sumo, 1.000.007, ¿cierto? Y ese 1.000.007 está ahí, sí. Dentro de esos números, como son positivos y son enteros, pues entonces van a estar allí. ¿Listo? ¿Eso se entiende? Entonces, Sí, señor. esos números van a estar allí. Ahora, tengo lo mismo. A y B en los naturales. Y lo voy a hacer por acá. A por B, ¿será que pertenece acá? ¿Sí o no? sí, claro, profe, Sí, porque de Sí. igual claro. manera se multiplicarían los números y haría también natural, ¿no? Tengo un positivo y otro positivo. Los multiplico, me van a dar positivos. Y ellos son Sí. enteros, van a seguir siendo enteros. 2 por 3, 6. El 6 está ahí. El 6 es el número que se hizo más rápido porque se hizo un 2 por 3. Uy. Ah, profe, no, profe. Ah, pero van a decir que ese chiste no es bueno. Eso es un dato del examen. Yo lo estaba escribiendo en mis notas. Dime, Daniel, dime. Profesor, una pregunta. Ujú. Cuando usted habla de números naturales, pues tengo entendido que en la aritmética todo es con números, números Sí, enteros. sí. Y en el álgebra ya se ven son letras, Ujú. números, números y letras. Sí. Pues las letras también cabrían dentro de los números naturales, No, mira. números enteros. Ok, listo. Recuerda que las variables se utilizan, es como para que, se llaman variables porque yo las puedo cambiar. Listo. Entonces,
¿Qué es lo que estoy cambiando? Yo estoy tomando A y B en los naturales, pero en verdad es como si cada uno de ellos fuera un número. Listo. Correcto. Yo Sí, aquí lo estoy representando para que sea general, para que no sean todos, pero lo que vos estás diciendo, Daniel, es correcto. O sea, sí, el álgebra, sino que es que después vamos a discriminar. Cuando estemos en el Sí. álgebra vamos a discriminar. Vea, estos son variables y estos son números. Listo. Y podemos, listo. yo en el álgebra puedo poner esto aquí, así, mira. Y puedo decir que A pertenece a los naturales, o sea que estoy viendo que es un número y X es una variable. Entonces, ¿cómo así? Y X también no lo puedo reemplazar por una variable. Sí, pero este número tiene que ser natural, por decir. No puede ser cualquiera. ¿Listo? Entonces, Listo. esas son las complicaciones de las matemáticas. ¿Listo? Pero después hablamos de eso. Entonces, vamos a entender esto bien. Entonces, A por B. Carlos, ¿ibas a decir algo, Carlos? Discúlpame que no te había visto. Carlos Escobar. No, eso fue hace rato. Ok. Sí, profe, no, ya, me gestionó la duda. Ya. Muchachos, miren, muchas veces yo no estoy mirando el chat, entonces si quieren hablan, no hay ningún problema, me interrumpen y no hay ningún problema con eso. Yo muchas veces les voy a decir, espera un momentico, yo termino, pero ustedes pueden hablar. Traten, o sea, porque yo veo que muchos dejan el micrófono abierto. No sé si tienen algún problema en ese sentido, pero traten de no dejarlo abierto porque muchas veces les van a gritar por allá, vení, qué tal cosa, entonces se va a escuchar y eso va a ser maluco. Listo. Pero de resto, traten de mantenerlo cerrado y cuando vayan a hablar lo pueden hacer sin ningún problema. Listo, entonces, A por B, ¿pertenece a los naturales? Sí, eso es verdad. Listo. Otra vez, A y B pertenecen a los naturales. ¿Qué pasa con A? Perdón, esperen que por acá. ¿Qué pasa con A menos B? ¿Pertenece a los naturales? También Sí, profe, normal. Sí, también, claro. Sí, ¿seguros? No. Eso depende, ¿no? No, mentira, sí, Depende de depende. cómo sea B. Ok. Depende de cómo sea ve. Entonces, Voy a miren, llevar. mira, ahí le iban a decir algo, listo. Entonces, miren, aquí ninguno me puso condiciones. Nadie me dijo, depende. Yo no escuché a nadie diciendo depende. Listo. Acá nadie me dijo depende. Listo. Pero acá, sí. Acá ya me están diciendo depende. Listo. Entonces hay un problema con los números naturales y la resta. Los números naturales y la resta, pues prácticamente tienen el problema de que si A es menor que B, y después hablamos de los símbolos de menor y mayor que si A es menor que B y yo voy a restar de A, voy a restar B, ¿sí o no? Pues eso me va a dar negativo. Y si me da negativo, pertenece a estos. No, ya soy un Entonces, real. Profe, entonces me voy. diría que sí, porque no dejan de ser números, ¿no? No, pero ¿Cómo? ya tiene un signo de Un número menos. negativo, sería un número No, natural. pero ya entrarían, Pero ya es que no entrarían te como, suman. Ya entraría en otro conjunto numérico. ya entrarían como los números reales, ¿no? Listo. No, Estamos entran los hablando, enteros. muchachos, piensen en esto. Somos Pitágoras, somos Aristóteles, somos todos esos manes de por allá que nada más conocían estos números, no conocían a más números. Miren que ustedes tienen un privilegio, que ahora conocen a muchos números. Ellos, en esa época, nada más conocían a estos. Y como nada más conocían a estos, ellos necesitaban hacer operaciones con estos. ¿Listo? Entonces, por allá alguien tenía A de una cosa y llegó otro y le dijo, me debes tanto. Y decía, no, pues que yo no tengo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que surgió un problema. Miren que ahí surgió un problema. Y ese problema lo tenemos que solucionar. ¿Listo? Entonces, por eso les estoy preguntando sobre esto. Miren que ustedes yo creo que nunca habían pensado sobre eso. Ve, las operaciones siempre se pueden hacer. Eso depende de dónde estemos trabajando. Mira que nosotros estamos acá. Si estamos acá, nada más podemos trabajar con estos números. No conocemos a nada más. Estos son los únicos números de los que podemos coger. Como ahorita cuando les decía triangulito, bolita, cuadrito, y yo sé que los hombres me van a entender X. Listo. Ok. Entonces, cuando nosotros decimos eso, y nosotros hacemos una secuencia de ellos, no, nada más los utilizamos a ellos, no podemos utilizarlo de otra manera,
son ellos los que podemos utilizar y no más. Y eso, porque esos son los que están en ese conjunto. Y listo, si nosotros vamos a escribir una palabra con ellos, pues es con ellos. Miren que el conjunto de las letras que tenemos en nuestro alfabeto es finito. Ahí hay 26 letras y no hay más. Y no hay más. Y aunque ustedes no lo crean, los italianos nada más tienen 17 letras y con ello hacen su lenguaje. Y en China creo que el alfabeto tiene como 100 letras, algo así. Y porque ellos representan las cosas con símbolos. Entonces, es muy diferente a cómo miramos los conjuntos. Y miren que nosotros no pensamos mucho en eso, pero miren que hay reglas que rigen a esas cosas. Entonces, las dos operaciones que podemos hacer seguramente, con los números naturales nada más van a ser la suma y la multiplicación. Mire que todo suma o que todo multiplica. La resta no. Y me falta la otra, ¿cierto? La que nos dicen siempre que nada más saber matemáticas es esto, pero miren que hasta para saber esto es importante. Aquí dicen A dividido B pertenece a N. Profe, eso también depende, ¿no? Eso también depende. ¿Listo? No siempre va a pertenecer. ¿Listo? Entonces, los números naturales son bien cortos. Son infinitos. Miren que son infinitos. Los números naturales son infinitos. Pero miren a dónde nos sesgan. Nada más nos sesgan a saber sumar y multiplicar. Porque nadie nos asegura que cada vez que dividamos o que restemos, vamos a tener la ventaja de caer allí. Entonces hay algunas propiedades de ellas. De la que les estaba hablando, se llama la propiedad clausurativa. Y las únicas que la cumplen son estas dos, la suma y la multiplicación. Entonces, como ellas dos son las únicas que las cumplen, entonces también hay unas propiedades asociativas. Mírenlas, aquí están. ¿Y cómo así que asociativas? Ah, sí, se asocian. Se asocian. Esas clases, Wilder me estaba preguntando que dónde quedan las clases en el Classroom. A ver, una pregunta, ¿todo problemas con el Gmail compromiso? ¿Queda para llenarlo hasta cuándo? Y hasta mañana. Listo. Y las clases también van a quedar allí. ¿Tienes problemas con qué, Wilmer? Ahí en el Classroom, ¿o qué? Bueno, después hablamos. Sí, jefe, mira, Dime, Wilder, dime. es que tengo problemas con el Gmail y en realidad no, pues la contraseña no me quiere dar. Ok. Entonces ya me tocaría verificarla ahora y ya si algo te llenaría el compromiso. Listo, trata de hacerlo. Si no, pues no hay ningún problema. Pero trata de poder entrar allí para que puedas ver todo, porque ahí sí necesitarías eso necesariamente. ¿Listo? Dale, Tona, muchas gracias. Listo. O si no, con la de la novia o alguna cosa así. Listo. Aunque ahí es peligroso. Listo. Muchachos, entonces miren, cuando yo hablo de esto, cuando ustedes vean esto en un examen, ¿no? Que yo les pregunte, perdón, yo tomo un poquitico de agua. Ay, profe, eso es Miren, que también se puede con Hotmail. Miren, muchachos, cuando ustedes vean una cosa de estas y no entiendan, muchachos, vayan y cogen números. Voy a llamar a A igual a 2, a B igual a 3 y a C igual a 5, por decir. ¿Listo? Entonces aquí lo que me están diciendo, miren, acá lo que antes de la igualdad, me están diciendo que sume a 2 más 3, ¿listo? Y que después le sume 5. ¿Cómo se hace esa operación? Lo que nos está diciendo esto, nosotros ya sabemos que eso lo podemos sumar derecho, ¿listo? Dime, Alex. Profe, de pronto para las personas que tengan como este tipo de preguntas, que no les dé alguna cosa con el correo o algo, porque pues no será posible crear un correo para que todo el mundo esté comunicado. Sí, si ustedes quieren hacer un grupo de WhatsApp, lo pueden hacer allí. Ustedes ahí en ese chat pueden hablar. Por ejemplo, si Natalie quiere hablar con Alex, lo puede hacer. Listo, entonces ahí abajo dice enviar a o a todos, o aparecen todos los que están en la lista. Yo no sé si están viendo mi chat, pero ahí aparecen todos los que están en la lista y usted simplemente escoge a alguien y eso ahí, cuando usted lo envían, al lado aparece privado.
Y ese privado nada más lo puede ver la persona que está allí. Entonces, si alguien quiere armar un grupo de WhatsApp, lo dice acá en general y los otros le pasan o el correo o el... Eso, miren, por ejemplo, Alex lo quiere armar, entonces empiezan a mandar sus teléfonos ahí a Alex y ahí Alex entonces empieza a resolver. Listo, trátenlo de hacer por el privado, listo, porque eso le va a quedar a todo el mundo. Y eso va a salir en el video. Ey, sí, mándenlo privado, que mejor dicho. Mejor Alex que ponga el número de él y cada uno le hablamos. Eso, esa está más fácil. Eso. Sí, Eso, ya lo mando, listo, hágale. Bueno, muchachos. Crea el grupo y mandale O enlace. más fácil que manden un link, sí, un enlace, más fácil, Claro. y ya nos unimos. Es la Que ponernos a poner ahí a copiar todos los... Eso, listo. Hacen algo así. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que me está diciendo esto acá, o esta propiedad, ¿cómo la verifico? Entonces me está diciendo que yo primero debo sumar 2 más 3, eso me da 5, y después sumar el 5. Después vamos a ver una partecita donde vamos a aprender a manejar qué operaciones se deben de hacer primero antes de. ¿Listo? Entonces, 5 más 5 me da 10. Pero esto lo que me está diciendo es que yo también podría hacer 2 más 3 más 5. O sea, la propiedad asociativa lo que me está diciendo. O que puedo sumar primero el 2 con el 3 y después sumarle el 5. O que puedo sumar primero el 3 más el 5. Esto, dejo el 2 ahí quieto. Esto me va a dar 8. Y que esto me va a dar 10. Entonces, lo que me está diciendo eso es que por este lado y por este lado se cumple la propiedad asociativa. Listo, y que no hay ningún problema con eso. Listo. Lo mismo pasa con la multiplicación. O sea, que primero puedo multiplicar los primeros dos y después multiplicar el tercero, o que puedo multiplicar el segundo y el tercero y por último multiplicarle el primero. Listo. Eso es lo que me está diciendo la propiedad asociativa. Que miren, por ejemplo, si yo tuviera a 2 menos 3 menos 5, miren que eso no va a entrar al caso, porque estamos hablando de la cerradura, o de la clausurativa, de los números naturales, pero miren que si lo hago así, y después llego y hago 2 menos 3 menos 5, yo creo que esas dos no dan iguales. Miren que por el lado izquierdo me va a dar 2 menos 3. Cuando uno está restando un número mayor de un número menor, hago la suma del mayor resto al menor y pongo el signo del mayor. Como el mayor acá es menos 3, entonces voy a poner menos 1 y después le voy a restar 5. Eso me va a dar menos 6. Listo. Y miren por este otro lado, voy a poner al 2 y voy a restarle 3 menos 5, del mayor resto al menor, del mayor resto al menor, y del mayor es 5, menos el 3, me va a dar 2, y pongo el signo del mayor, que es menos 2. Y estos ahí vendrían propiedades de multiplicación, menos por menos me va a dar más, y esto va a ser 2 más 2, que va a ser igual a 4. ¿Listo? Y entonces miren que ahí, miren que la propiedad asociativa no se cumple siempre. ¿Listo? Miren que por este lado me dio menos 6 y que por este lado me da 4. Entonces, la resta, además de no ser cerrado, tampoco es asociativo. ¿Sí lo ven? Eso no se cumple. O sea, que no es cerrado y tampoco es asociativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando ustedes vean... que yo les profe. Dímelo. Qué pena, una pregunta. A ver. Aló. Dale, Isabel, te estamos escuchando. Aló, profe. ¿Me escuchas? Sí, Isa, te estamos escuchando. Yo creo que la que no nos está... Ay, qué pena. Una pregunta. Ve, ¿por qué no asociativa resultado igual da positivo? ¿Cómo? Profe, de otro ejemplo. No, espérate, que Isabel me hizo una pregunta y no la entendí. Profe, ella dijo que porque daba positivo en el segundo ejemplo, en el 2 menos 12. Yo diría que es por la ley de signos. Sí, es por la ley de signos. No, esa no es la pregunta. Ok. Profe, no, ¿me escuchan? Sí, claro, te estoy escuchando. Ok, mira, mi pregunta es, ¿por qué no es asociativa si el resultado igual es positivo?
Ah, pero es que nos tiene que dar igual. Ah, o sea, es decir, tiene que dar igual como en la Arriba de menos arriba 6 y como en la abajo de menos abajo. 6, sí. Y ahí está dando Ah, menos 6 y en el ok. otro nos está dando 4. Eso no puede ser igual. Ah, ok, es como cuando dicen pues que el orden de los factores no altera el producto o algo así. Esa es la que viene, la conmutativa. El orden de los Ah, bueno, factores no listo. altera el producto. Míralo, ahí está. Pero para la multiplicación. Acá sería el orden de los términos, porque para la suma se habla de términos, para Sí. la multiplicación se habla de factores. Entonces, cuando estemos hablando de términos, estamos hablando de suma. Cuando estamos hablando de factores, estamos hablando de multiplicación. ¿Listo? Bueno, y otra pregunta, o sea que Dime. estas propiedades solamente aplica para números positivos, para los números negativos por lo general no aplican. Ah, estamos hablando de los números naturales. ¿Listo? Sí. Mientras que estemos hablando de los números naturales, esas tres propiedades que están ahí se cumplen para ellas y no hay ningún problema con ellas. ¿Listo? Bueno, pero cuando hablamos de restas no se cumplen. No, porque la resta no es cerrado. Desde que no cumpla la clausurativa, ya la resta puede ser, pues la cumple para algunos, pero no para todos. Y como no la cumple para todos, pues entonces puede haber problemas con las demás propiedades. ¿Listo? Ah, ok, listo. Bueno, señor, gracias. Ok. Dime, Steven. Bueno. No, profe, yo no. Este man. Bajar la mano también. Listo. Bueno, entonces después viene eso del orden de los factores no altera el producto, o sea que si yo multiplico A por B o B por A, o sea que yo multiplico a 3 por 5 o 5 por 3, eso es lo mismo. Listo. Y lo mismo cuando sumo A más B, es lo mismo que sumar B más A, pero eso bajo la suma y bajo la multiplicación. Natalia. Profe, hola. Hola. Estoy un poco perdida porque, bueno, estoy mirando la asociativa y ahí la fórmula que veo es como con más, pero el ejemplo está con menos, entonces estoy Ah, no, como no, no, es perdida que y lo que estoy me diciendo con confundí. el menos es que el menos no la cumple. Mira que acá nos dio menos 6 cuando lo hice por este lado y por acá cuando lo hice por este lado nos dio 4. Entonces como menos 6 es diferente de 4, entonces la resta no satisface asociatividad. ¿Listo? Eso es Ah, lo o que... sea, se está explicando por qué no se puede con menos y Sí, por eso está con más. sí, por eso está con más. ¿Listo? Eso era lo que le estaba diciendo. Bueno, ¿Listo? gracias. Entonces, estas propiedades importantes, muchachos, hay que tenerlas, hay que saberlas. Después vamos a ir metiéndole más cositas de esas propiedades, ¿listo? Pero por el momento, como nada más estamos hablando de los números naturales, le estoy diciendo que los números naturales son bien restringidos, porque nada más son positivos, bacano porque todo es positivo con ellos, pero son bien restrictivos, porque al fin y al cabo nada más puedo hacer ciertas cosas y hay otras cosas que son restringidas, o sea, la resta la puedo hacer si tal cosa, o la multiplicación la puedo hacer, la división la puedo hacer si tal cosa, pero no siempre la puedo hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, la división. ¿Listo? No, aquí viene determinar cuáles de los siguientes números son números naturales. Entonces, a ver, el primero. Yo voy poniendo aquí X y el primero. ¿Yes or no? No. 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 Sí. 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 No. No, No. tampoco. Sí. 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 No. No. ¿Estos los conocen? No. ¿Han visto alguna vez un Pero número de igual no. estos? No. No. Ok. No, muy bien. Y este, pues no. Desconocido para mí. No. Listo. Este es un número complejo. Este es un número complejo. Y este es un número entero. Este es entero. Pero después hablamos de ellos. Listo. Bueno, no, este no es entero. Este es irracional. Este también es irracional. Este es conocidísimo. Pi. Listo. Y esta es una fracción. Y este también es otra fracción. Listo. Ok. Listo. Sigamos hacia abajo.
Entonces, lo que les iba a decir. Entonces, hechos importantes, ya habíamos hablado de ellos, de que la resta no pertenece, o sea que no es clausurativa, eso es lo que dice allí. Para algunos casos sí lo cumplen, eso era lo que estamos viendo allí. Este hecho es bien importante, este que está acá. Decimos que A divide a B o que B es un múltiplo de A, si satisface que B sobre A es igual a un C, con ese C perteneciente a los números naturales. O sea, me explico. Yo tengo que A es igual a 2 y que B es igual a, pongámosle 26. ¿Listo? Entonces, ¿A divide a B, sí o no? ¿Sí lo divide o no lo divide? Sí, profe, sí lo divide, pero da como números como demasiado pequeños, ¿no? Da 13. Da Como 13 y cero- 13. Eso da 13 Claro. y 13 pertenece a los naturales. ¿Listo? O sea, la cosa es que el número que me dé cuando yo divida a B sobre A, o sea, al 26, a 26 dividido 2, listo. Eso me da 13 y no me sobra nada. Miren que acá no sobró nada. Listo, eso se llama el residuo. Y en el residuo no hubo nada. Si eso me da 0, entonces quiere decir que existe este C. Este es el C que está apareciendo acá. Este es este mismo C. Y si ese C es un número entero, pues entonces se dice que A divide a B. O que B es un múltiplo de A. Listo. Otro ejemplo, porque vamos a tratar de entender, pilas que hay que entender esto bien. Si uno entiende esto bien, estamos hechos. Yo tengo que A es igual a 7 y que B es igual a 12. Entonces, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Que B divide a A, sí o no? ¿Que A divide a B, sí o no? No, porque B no es múltiplo de A. Muy bien. Entonces, esto es diferente a un C que pertenece a los números naturales. Y como eso es diferente, pues entonces no se puede decir que A divide a B, ¿cierto? A no divide a B. ¿Listo? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Listo. Entonces, siempre y cuando esa propiedad se cumple, ahí se cumple la propiedad clausurativa para la división. Si esa propiedad no se cumple, entonces no se podría hablar de esa división. ¿Listo? Eso es lo que me dice la propiedad siguiente o el siguiente inciso. La propiedad clausurativa para la división no se satisface necesariamente. No es necesariamente lo que se, porque eso no se cumple siempre. Dime, Alex. Profe, yo aquí quedé con una duda. Mira, Dímelo. dijiste que A no se divide con B, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de que la A es igual a 2 y B es igual a 26, entonces no daría 13, daría 0.076. No, porque estoy poniendo a B arriba. Míralo, acá está. Ah, sí, qué pena, profe. Y ahí abajo. Eso es importante, ¿sí o no? Sí, qué pena, B arriba. sí. Pero estoy diciendo que A divide a B. Si no, estaría diciendo que B divide a A. Listo, es distinto. A divide a B porque B va a ser el número a dividir y A es el divisor. El B es el dividendo y el A es el divisor. ¿Listo? El segundo ejemplo no lo entendí. El segundo ejemplo, claro, mira, es lo mismo. B es igual a 12. Perdón. B es igual a 12, ¿cierto? Y lo voy a dividir por 7. ¿Listo? ¿Cuántas veces está el 7 en el 12? Pues está una vez. ¿Listo? Y cuando yo multiplico a 7 por 1 me da 7. Y de 7 a 12 hay 5, ¿cierto? Entonces, mira, cuando esto nos da 0, pues se cumple. Pero cuando esto nos da 5, que es menor que 7, no se cumple. ¿Listo? O sea, ya no puedo seguir dividiendo. Yo el 5 no lo puedo seguir dividiendo. Si yo hubiera podido seguir dividiendo, pues entonces sí. Porque mira que cuando yo hago el 26 dividido 2, pues yo puedo seguir dividiendo. Porque el 2 en el 2 está una vez. No se me ha olvidado dividir. 2 por 2 me da 2. Y 2 menos 2 me va a dar 0. Bajo el 6. El 6 es mayor que el 2, entonces puedo seguir dividiendo. 2 en el 6 está 3 veces.
2 por 3 me da 6 y aquí me va a sobrar un 0. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, como acá me quedó un 0 y acá me quedó un número entero, pues entonces el 2 sí divide al 26. Siempre que este número nos dé 0 es porque hay un divisor. ¿Listo? Se puede dividir. ¿Estábamos con eso? Sí, profe, gracias. Listo. Pidas que ahorita voy a hacer más ejercicios con eso. ¿Listo? Ya mismo, muchachos, faltan 15 minutos de clase. Ya mismo nos vamos a ir. Miren que voy en la diapositiva 8 de 11. O sea que esto es así, rapidito. ¿Han sentido la clase? ¿No la han sentido? Es que se disfruta esta clase. Es una clase súper bacana. Les tocó el mejor profesor de matemáticas básicas, entonces se disfruta mucho la clase. Es broma, es broma. Porras, porras, porras. No, sí, profe, ojalá, menos mal nos tocó con usted y no con un amargado. Ok, listo muchachos, entonces miren, eso es lo mismo que iba a hacer. Entonces miren, dadas las parejas de números determinadas, determine si ellas cumplen la propiedad clausurativa o no. Listo, entonces le estoy dando A y B. Y las pues como lo estoy escribiendo, A y B. ¿Quién es A? Pues A es el primero acá y B es el segundo, A es el primero acá y B es el segundo, A es el primero acá, B es el que resta, A es el que es el dividendo y B es el divisor. Recuerden que cuando yo escribo A dividido B, esto es lo mismo que tener A sobre B. ¿Listo? Listo, el que divide es el B. Entonces, a ver, estamos hablando de los números enteros, de los números, perdón, naturales. Listo, números naturales, mírenlo acá. Números naturales. Entonces, si yo tengo A igual a 4 y a B igual a 2, esa cosa es... En las sumas y en las multiplicaciones, pues sí las cumple. Esta sí, y esta. La resta también. Y esta. También. También. En esta no hay ningún problema, ¿cierto? No. No. Ok. Yo puse esto porque tenemos que aprender a identificar eso. Si yo sé identificar eso y sé que estoy hablando nada más de los naturales, es como si no conociéramos nada más. Es como si yo hoy le estuviera dando un arma, le estoy dando un arma, y las únicas balas que le estoy dando son los números naturales. ¿Listo? Que por allá alguien le está vendiendo números enteros. No compra eso, que no le va a servir al arma suya. El arma que usted tiene hoy o el arma que usted va a utilizar hoy, nada más van a ser los naturales. Entonces, lo único que puedo utilizar son los números naturales. ¿Listo? De resto, todos los otros números parece que no existieran. Vamos a irlos construyendo uno a uno y vamos a ir trabajando con ellos. ¿Listo? Para que no tengamos ningún problema con eso. Ahora, los volteé. Miren, volteé esa relación. Ahora A es 2 y B es igual a 4. ¿Qué pasa con la primera? ¿Se cumple o no? Sí, se cumple. Sí, se cumple. ¿Y la en segunda? las dos también. Sí. También. ¿Y la tercera? No. Aquí ya no, ¿cierto que no? Ahí ya no. Y tampoco. Y acá tampoco. Nos da un medio, ¿cierto? Y como nos da un medio, no nos sirve. O nos da 0.5, entonces no nos sirve. Listo. Acá. Sí se cumple. Sí, señor. La suma También sí. se cumple. También. Bien se cumple. También acá, ¿cierto? Y acá. Y ahí ya no. Acá ya no. Miren que hay unas que cumplen 3, pero no las cumplen todas. ¿Cierto? Y esta. Ay, las dos primeras sí. La resta no. La resta no da negativo, ¿cierto? La división tampoco. Nos da una fracción. Listo. Y acá. Sí se cumple, las dos primeras. Sí. Esta se cumple. Esta se cumple. Todas se cumplen. También y la otra también. Entonces, analicemos una cosa. ¿Cuáles son las que se cumplen acá? En la división, que es donde está el problema. Las que se cumplen es cuando el número que está siendo dividido se puede dividir por el otro. Exactamente. Miren que nada más se cumple cuando es. El 12 es un múltiplo del 3, el 4 es un múltiplo del 2. Cuando es división exacta. Listo. Bueno, ya para 12 minuticos ahí o menos, para que miremos un término bien bacano. Para mí, estos son los mejores números que existen.
Son los números, A los números primos. estos son los más bacanos de todos, listo. ¿Por qué se llaman primos? No porque sea el hijo de una tía mía, no. Se llaman primos porque son como la materia prima de los números naturales, listo. Entonces, ¿cómo así que son la materia prima? O sea, son como los átomos de los números naturales. ¿Quiénes construyen a los números naturales? Pues los números primos y el 1. Listo, pero pilas con los números primos, que los números primos todos son mayores que 1. O sea, el 1 no es un primo. El 1 simplemente es el primer número natural y ya. De resto, pues entonces empiezan una cantidad de números, empezando por el 2, después el 3, después el 4, el 5, una cantidad de números que van satisfaciendo ciertas propiedades. Los números primos son bien especiales porque por un lado son infinitos. Listo. Y esos números infinitos, pues pueden generar los demás. El año pasado, a principios en enero, encontraron el último o el primo más grande que existe. Y entonces ustedes dirán, ¿y para qué se ponen a buscar el primo más grande que existe? Tiene 23 millones de dígitos. ¿Y para qué 23 millones de dígitos en un número? Muchachos, miren, eso que hacen de ir a buscar un número de esa cantidad de dígitos. Es que el número primo más grande que hay tiene 23 millones de números. De dígitos. No. De dígitos. Listo. Y entonces ese número lo buscan es porque quieren mirar cómo una computadora procesa. Entonces lo que están es tratando de buscar nuevos algoritmos y nuevos procesadores para computadoras. Con eso van mejorando cada día más esto de la tecnología y todo eso. Listo. Entonces lo mismo hacen con el número pi. Están buscando los dígitos, la computadora que pueda encontrar la cantidad de dígitos más grande. Entonces no sé en cuánto irá en los cifras decimales de pi, pero el que logre llegar a un récord de eso, pues lo publica y por eso pagan y empiezan a mirar el procesador que utilizaron y todo el algoritmo que se utilizó para conseguir un número que consiguiera el número de dígitos decimales más grande. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo hacen. No crean que están buscando números primos nada más porque les da la gana de buscarlos. No, es porque están tratando de mirar cómo las computadoras pueden mejorarse con eso. Entonces, son números bien fascinantes porque cumplen una propiedad bien interesante. Y la propiedad que cumplen es que, además de ser positivos, solo tienen 2 divisores. ¿Listo? Nada más lo pueden dividir 2 números. Y no más que 2 números. Por ejemplo, el 2. El 2 es el primero de ellos, es el primer número primo, y además es el único que es par. ¿Listo? Después viene el 3. Es el primero que es impar, y de ahí para arriba no hay ningún otro múltiplo de 3 que sea primo. Pues claro, porque si fuera, por ejemplo, el 6 tiene varios divisores. ¿Cuáles son los divisores del 6? Son el 1 y los divide a todos, el 2, el 3 y el mismo 6. Miren todos los divisores que tiene el 6. Tiene 4. ¿Listo? Entonces el 6 tiene muchos divisores. El 3 nada más tiene al 1 y al 3. El 5 solo tiene al 1 y al 5. El 4 no es primo porque el 4 lo divide el 1, el 2 y el 4. ¿Sí ven que hay unos que cumplen ciertas propiedades? El 4, por ejemplo, no. Yo no entiendo qué son divisores. Divisores, números que lo dividen. No entiendo. ¿Qué son esos términos, muchachos? Muchachos, matemáticas. No hay nadie bruto. No, hay gente que aprende más despacio que otro. No tratemos a nadie mal, listo. Tratemos de respetar a todo el mundo, listo. Eso no lo digamos así. ¿Qué es un divisor? Ahorita lo estaba diciendo, listo. ¿Qué son números que dividen al 2? Entonces el 2 lo divide el 1, porque cuando yo hago 2 sobre 1, esto me va a dar 2 y esto pertenece a los naturales. Listo. El 2 divide al 2 porque 2 sobre 2 me da 1 y 1 pertenece a los naturales. Listo. Entonces los divisores del 4 son el 1 porque 4 sobre 1 me da 4, que pertenece a los naturales. 4 sobre 2 es igual a 2, que pertenece a los naturales. Y 4 sobre 4 me da 1, que pertenece a los naturales.
¿Listo? Entonces, cuando yo puedo hacer esas divisiones y todas me dan números enteros, esos son los divisores de un número. ¿Estamos con eso o no? Entonces, por Sí, ejemplo, al pues eso 7. sí lo entiendo bien, sino que no estoy entendiendo bien como los Por eso, números primos. entonces los números primos solo tienen 2 de esos divisores. Los números primos solo tienen 2. ¿Quiénes dividen al 2? Los que dividen al 2 son el 1 y el 2. ¿Quiénes El dividen 1 al y el 3? 2. El 1 y el 3. Al 5, el El 1 y el 1 y el 5. 3. Al 7, al 1 y el 7. Al 11, el 1 y el 11. Listo. Al 10, que el 10 no está ahí en esa lista. Al 10, ¿quiénes lo dividen? Pues el 1 lo divide, el 2 lo divide, el 5 lo divide y el 10 lo divide. Entonces, los números primos son los que solo tienen 2 divisores. 2, 2. ¿Listo? Esos son los números primos, los que solo tienen 2 divisores. El 10 no es primo porque tiene 4 divisores. Dime, Steven. Profe, tengo como una duda, porque usted ahorita había dicho que los números primos eran todos después del 1. El único que no era primo era el No. Son mayores que el 1. Mira lo que aquí lo tengo, está subrayado. Son mayores que el 1 y satisfacen que tienen solo 2 divisores. El 1 y el mismo. ya, vale. Ahí está la definición, mírala, ahí la tengo. ¿Listo? Sí, listo, profe. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿quién me está diciendo que no entendía lo de los primos? Angie, yo. Angie. ¿Y ya los entendiste o no? Ahí vamos. Te hago una pregunta. ¿El número 21 es primo o no? No, ¿Por qué? porque tiene varios divisores. Dime uno de ellos. 7. Ah, listo. Con solo que tenga uno que no sea ni el 1 ni el 21, ya, no es Ya. primo. Listo, Sí, gracias. listo. 41, ¿es primo, sí o no? Pues sí. Sí, seguro. Sí. ¿Y cómo lo sabes? Yo creería que no. Es que no conozco ningún otro número que no sea el 1 y el 41 que divida eso. ¿Y cómo lo sabes? O sea, porque tu respuesta está bien. No conozco ningún otro número, pero y entonces, bueno, si yo te preguntara, ¿y cómo me explicas que, por ejemplo, el 13 no lo divide? ¿O cómo me explicas que el 20 no sé qué no lo divide? ¿O por qué no hay otro número entre ellos que no lo divide? ¿Listo? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Listo? Entonces, miren, acá hay un montón de números. Ah, bueno, acá había otra definición, ya para terminar. Y con eso empezamos la primera clase para no hacerlo así como tirado y que se quede ahí y que usted lo haga. Cuando un número no es primo, entonces lo llamamos compuesto. ¿Listo? Un número no es primo, lo llamamos compuesto. ¿Y qué significa que sea compuesto? Pues que podemos expresarlo como multiplicación de dos números, donde A y B son diferentes los dos de uno. Por ejemplo, Angie ahorita me dijo, yo le pregunté por el 21 y me dijo, no, es que el 7 lo divide. Entonces, mire, que 7 por 3, porque cuando yo hago el 7 y el 3, miren que el 7 es diferente de 1 y el 3 es diferente de 1. No sé quién fue el que me dijo el del 41. El del 41 no lo puedo expresar así. El 41, la única forma de expresarlo es así. ¿Listo? Entonces, miren que acá sí hay un 1. Entonces, como es 41 por 1, entonces como es la única opción que tengo, pues entonces no se puede. Y ustedes me dirán, pues entonces yo puedo expresar el 21 como 21 por 1. Sí, pero es que no es la única. 21 también lo puedo expresar de esta manera. Como al 21 lo puedo expresar de esta manera, como de esta manera, pues entonces es diferente. Isa, ¿tenés la música muy duro o es Valentina? Una de las dos. Listo. Ok, era Isa. Dime, Sebas. Una preguntita, entonces uno cómo sabe con números que son muy grandes, pues para saber si son primos, por ejemplo, Muy bien, con, yo no sé, el 4300 y piola. Eso es una pregunta muy buena. Yo tampoco sé, no mentiras. No, mentiras. No, mentiras, no, ya te voy a responder. Miren, muchachos, hay un algoritmo. Bueno, hay algoritmos, o sea, factorizar números es una
cosa muy difícil. La criptografía, ¿saben qué es la criptografía? El arte que sirve para esconder o cifrar mensajes. Listo, eso es criptografía. La criptografía, la mayoría de la criptografía se basa en algoritmos de factorización de números. No son números pequeños, son números grandes, claro. Los números pequeños, 4300 y piola, como me dijo por allá el compañero, pues es un número pequeño, eso no es un número grande, es un número bien pequeñito. Y ese número pequeñito, pues uno podría determinar si es primo o no. Listo. Como les dije, los números primos son infinitos. Y como son infinitos, pues entonces podríamos llegar por allá a decir si sí o no. Yo les voy a mostrar algo. Les voy a decir algo. 4373. Listo. Y le voy a poner otro número. Un 1. Listo. Más grande que el que me dijeron por ahí. ¿Ese número es primo, sí o no? Profe, no sé, no me sé las tablas hasta allá. No. Claro, uno podría decir, no, es que hasta por allá no me la sé. Listo, no me sé las tablas hasta por allá. Lo peor de todo es que yo tendría que conocer todos los primos que están por debajo de él. Porque si ustedes se dieron cuenta, ahorita Angie lo que hizo fue factorizar esto en primos. 3 y 7, mírenlo, ahí está. Esos dos son primos. Entonces ella pudo poner al 21 como 7 por 3. Si yo tuviera el 30, dame un minutico, al 30, miren que al 2 por 3 por 5, miren que se puede poner como multiplicación de primos. Entonces, ¿será que este lo puedo multiplicar como primos o que él mismo es primo? Listo. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Por ejemplo, tenía entendido que para uno sacar los divisores, por ejemplo, si termina en 0 o en 5, se puede ir por 5. Y si, por ejemplo, Ajá. la suma de todos los dígitos da un múltiplo de 3, se puede ir por 3. Y, por ejemplo, ahí me da que si da 18 la suma, entonces se puede ir, no sería Muy primo. bien, allá iba. Listo, muy bien, eso está bien. Listo. Esa suma nos da 18, entonces dividirle por 3, entonces como es dividirle por 3, entonces no sería primo. Miren, y es un número ya un poquitico grande para nosotros, ¿listo? Que no lo podemos, como que no lo reconocemos, que no me sé la tabla como me respondieron por ahí hasta por allá. ¿Listo? Entonces miren que hay algoritmos o hay pedacitos de matemática que nos ayudan a encontrar eso, cuándo son primos o no. ¿Listo? Miren, acá hay una lista de números. Hay 6 números. Listo. Cópienlos o traten de tenerlos ahí. El viernes empezamos con ellos, determinando si son compuestos o primos, y les muestro cómo podría hacerlo rápido para determinar si es primo o no. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos, profe. Listo, profe. Listo, les voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Profe, La yo quiere sí. hacer. Dime.